Chicos, buen día. Buenos días. Buenos días, Lice. ¿Cómo está Cecilia? Dice, buenos días. Señor Calle, buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Qué tal, señor Arevalo? Buenos días. Activen sus cámaras, por favor. Señor Sari. Licenciado. ¿Cómo van? Sí, ¿Cómo les fue con la prueba? y ¿Ya rindieron o no todavía? una Lo falla. hago. ¿Aún no rinden? Yo ya hice una falla que tenía. ¿Cuántas Ya. preguntas están, por si acaso? 5 Ya. preguntas. Bien. ¿Qué tal, compañero que ha venido? No. A ver, les pregunto, ¿me escuchan ustedes nítidamente o está entrecortada la señal? Está entrecortada. Entrecortada. Ya, espérenme un ratito. Está entrecortada, Lice. Lice, disculpe, ¿qué página nos va a dar ahora para ver en el módulo también? A ver, hoy vamos a la página número 16. Ya, Lice, gracias. Ya. Vamos a la página número 16. Ya. Vamos a abordar hoy el concepto de especie. ¿Sí? Especie. Vamos a ver entonces hoy lo que corresponde a la especie. Ya. A ver, ¿quién de ustedes me puede comentar qué han escuchado sobre especie? ¿Qué es para ustedes especie? ¿Qué será especie? Podría ser en las plantas, cuando aparece alguna planta nueva, o sea, pertenece a tal especie, se podría decir. Ya, señor Cabrera dice es una especie, dice que se refiere a las plantas, dice. Ya. ¿A qué más se refiere con especie? Animales. A los animales. Ya. ¿A qué más podemos referirnos con especies? Serían los seres humanos también. Seres humanos también, dice. Ya. Nosotros, entonces, podríamos decir, si en términos generales, que tenemos dos tipos de especies. ¿Cuáles serían? Animales y plantas, ¿cierto? Animales y plantas. Nosotros estamos en el grupo de cuál? De animales, ¿no es cierto? Animales, porque somos mamíferos. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a ver eh, cuál sería, ¿sí?, el concepto que la biología define como especie. ¿Sí? ¿Ya? A ver. Eh, aquí hay... Lice se está entrecortando, no se lo escucha muy bien. ¿Ahí me escuchan? Sí, Lice, se le está entrecortando, no lo Sí. escucho muy bien yo. Ya. A ver. El concepto biológico de especie, sí, vamos a marcarlo aquí. ¿Sí? Veamos. Sí, este concepto, sí, corresponde a dos individuos que se reproducen entre sí, ¿sí?, y dejan descendencia. ¿Ya? Sin embargo, nosotros conocemos que la ciencia define otros conceptos de especie y que no necesariamente están basados en la reproducción. ¿Sí? Por ejemplo, hay el concepto biológico de especie. ¿Ya? Entonces, aquí, sí, tenemos el primer concepto. ¿Ya? ¿Quién pudiera ayudar a leer el concepto biológico de especie? Yo he leído, Liz. A ver, por favor. Lo que está señalado, Sí, la especie se considera como un grupo de individuos que son semejantes y pueden reproducirse entre sí y originar descendencia fértil.
¿Ya? Dice que la especie entonces viene a ser, ¿sí?, individuos que son semejantes, pueden reproducirse entre sí y además originar descendencia fértil. ¿Para qué? Para garantizar su permanencia, ¿sí?, o su existencia. ¿Ya? Entonces a eso llamaríamos especie según Dobzhansky, ¿sí? Ese sería el concepto de especie según Dobzhansky, ¿ya? Y eh, tenemos que decir aquí que, aunque este concepto no es el más utilizado, eh, no hemos logrado llegar a un consenso para definir otro concepto, ¿sí? Y básicamente aquí se genera un debate porque si bien eh, dice que los individuos son semejantes, no siempre son los mismos, ¿sí? Hay diferencias que se marcan, ¿sí? Y esto ha generado que los biólogos, ¿sí?, traten de buscar otro concepto de especie, ¿sí? Ya. A ver, eh, para entender esta diferenciación, ¿sí? Por ejemplo, eh, hay la posibilidad de reproducciones de individuos, ¿sí? Pero aparecen unas variaciones que son híbridas, ¿ya? ¿Qué son estas variaciones híbridas? Básicamente, organismos, ¿sí?, que no formarían parte de la misma especie, pero que podrían convivir y reproducirse con otra especie, ¿sí? Tal es el caso de los virus, por ejemplo. A ver, por ejemplo, el COVID, ¿ya? El COVID no forma parte de nuestra especie, ¿no es cierto? O sea, no es nuestra especie humana, pero sin embargo, vino donde nosotros y empezó a vivir en nosotros, en los seres humanos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por eso se genera un debate en cuanto a qué tan cierto es ese concepto que nos ha planteado este biólogo ruso, ¿sí? Bueno, avancemos un poquito más, vamos ya a un aspecto especializado, o aspectos especializados de especies, ¿ya? Ahora vamos a ver el concepto filogenético de especie, ¿ya? Este es un concepto más amplio, ¿ya? Vamos a ver entonces cuál sería, ¿sí? A ver, aquí está señalado con azul. A ver, ¿quién pudiera ayudar a leer? El concepto filogenético ahora de especie, ¿sí? Una especie es el grupo más pequeño de individuos que proviene de un ancestro común y que puede distinguirse de otros conjuntos similares. Listo, muchas gracias. A ver, ahí nos están diciendo, ¿no es cierto?, que según el filogenético, verán, filos hace referencia a hijo o descendiente, ¿ya? Entonces, el concepto filogenético dice que la especie viene a ser un grupo más pequeño de individuos que proviene de un ancestro común, ¿sí?, y que puede distinguirse de otros conjuntos similares, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hablemos en la especie de los peces, ¿sí? Hay tipos de peces, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de peces nomás conocen ustedes? ¿Conocen tipos de peces o Tilapia. variedades de peces? Tilapia, dice alguien, ¿ya? Serían vertebrados e invertebrados, algo así. Eh, vertebrados e invertebrados. Bueno, los peces son vertebrados, ¿ya? Listen, y la trucha también es un nombre de un pez, Pero ¿verdad? lo, Listen. Sí, 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 sí. Estamos hablando de peces, verán, ¿sí? Diferentes tipos, pero tienen un ancestro común, ¿no es cierto? Pero sin embargo, son diferentes grupos de peces, ¿ya? Ahí tenemos otros más grandes, que son ya tiburones, otros más grandes, ¿sí? Eh, hay pez espada, ¿no es cierto? En fin, variedades de peces, pero todos tienen un ancestro común, ¿ya? Sin embargo, puede distinguirse entre ellos mismos conjuntos eh, similares. El grupo de los peces espada, el grupo de los tilapias, como dice el grupo de tiburones, sí, diferentes grupos, ¿ya? Y hay que tener en cuenta que este concepto básicamente se basa en la observación de caracteres taxonómicos, ¿ya? Vamos a ver ahora el concepto tipológico de la especie y el concepto tipológico, ¿ya? Entonces, a este concepto nosotros le conocemos como también el concepto morfológico, ¿sí? Y hace referencia a que agrupa individuos de la misma especie con base únicamente a las características morfológicas, ¿sí?, observables a simple vista, ¿sí?
por ejemplo, un grupo de aves. Ya, aves. Son aves porque pueden volar, ¿no es cierto? Básicamente ese sería una característica. Otra, ¿qué? Que tienen pico, ¿no es cierto? Otra característica, estamos refiriéndonos a la forma, ¿verdad? ¿Qué otra característica tienen en común las aves? A ver, cuente. Son Los emplumadas. colores, El que plumaje, son de diferentes colores, los colores, ¿qué más? que algunas cantan también. Cantan, O sea, silban, digamos, perdón. casi todas, ¿sí? Sí, sí, ¿Ya? sí. ¿Qué otra característica sería similar? Ponen En base a huevos. la forma. Ya ponen huevos, dicen también. En base a la forma, digamos. Otra característica Vuelan. similar, vuelan. Exacto. Tienen dos patas, ¿no es cierto? Tienen alas. Son características similares que comparten todas las aves, independientemente del grupo al que pertenezcan, ¿no es cierto? Todas las aves comparten lo mismo, ¿sí? Esas características. Entonces, básicamente, la, 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 la clasificación o eh, la definición tipológica de especie ¿sí? Hace referencia a la forma, ¿sí? La forma, ¿sí? Formas similares. Y nosotros por eso podemos decir pertenece a tal grupo. Por ejemplo, vemos un pajarito por ahí, si pequeñito decimos pertenece a los colibríes. Si vemos una gallinita, ¿no es cierto? Por ahí una ave doméstica, ¿no es cierto? Si vemos por ahí, qué sé yo, un cóndor, ¿sí? Entonces, nosotros decimos este pertenece a un grupo de aves rapaces, por ejemplo, ¿sí? Entonces, básicamente a la forma tienen, eh, se clasifica o se define tipológicamente a una especie. ¿Ya? Ahora, veamos otro concepto diferente que es el concepto evolutivo. ¿Ya? Concepto evolutivo. Vamos a ver. ¿Ya? El concepto evolutivo. ¿Ya? Eh, este concepto, el concepto evolutivo de especie, define a la especie como un linaje o como línea que evoluciona por separado de otras diferencias evolutivas. ¿Ya? Este concepto se basa básicamente en la historia evolutiva de un grupo de organismos y sus diferencias con otros grupos. ¿Ya? Aquí hagamos una chica referencia. A ver, nosotros hemos escuchado sobre la teoría de la evolución, ¿no es cierto? Y en la mente tenemos aquello que nos cuentan o nos dicen que lo que ha sucedido es que nosotros tenemos una ascendencia similar a la de los monos, ¿no es cierto? Pero en realidad no es así, pues, ¿ya? Eh, lo que sucede es que se han desarrollado estas especies tanto de los humanos como de los monos y han sufrido un proceso evolutivo, ¿sí? Y nosotros hemos llegado a ser el género Homo sapiens, ¿sí? Hemos llegado a ser el género Homo sapiens, ¿ya? Sin embargo, con características similares, pero con una evolución diferente, ¿sí? A ver, por ejemplo, nosotros compartimos características similares con los monos, por ejemplo, caminar erguidos, ¿ya? ¿Qué otra característica? El pulgar opuesto, ¿sí? A ver, quisiera que se miren sus pulgares, sus manos y ven que los pulgares son opuestos a los dedos, ¿no es cierto? Eso facilita que nosotros podamos tomar los objetos, realizar diferentes actividades, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, veamos el siguiente concepto. Siguiente concepto. Hay también un concepto ecológico, ¿ya? A ver, este concepto hace referencia, ¿sí? A, básicamente, ¿a qué? Los individuos de una misma especie son los que comparten el mismo nicho ecológico, ¿sí? Y por lo tanto, tienen los mismos requerimientos ambientales. Ese concepto retoma la importancia del ambiente y los recursos en el desarrollo de las especies, ¿ya? A ver, por ejemplo, las especies de las Galápagos, ¿ya? Esas son únicas, ¿sí? En el planeta. Solo esas características que existen en Galápagos y permiten que ellos puedan sobrevivir. Si es que ellos se trasladan a otro hábitat, ya no podrían vivir, ¿sí? Se les dificultaría vivir y quizá desaparecería, ¿sí? O sea, ellos están adaptados para soportar calores, para soportar sequías, ¿sí? Verano, ¿sí? Para alimentarse de cactus, para alimentarse de los alimentos que existan ahí, ¿sí? En cambio, si usted le trae acá, de pronto a Cuenca, una tortuguita, no va a vivir, ¿sí? Primero porque acá hace frío, luego no hay los alimentos que requieren,
la temperatura acá no es la misma que la de allá, hay más altitud, en fin. Entonces, esas características sí son las que nosotros podemos establecer como un concepto ecológico de especie. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, habrán visto en las alturas, siempre se conoce, ¿no es cierto?, de que hay venados, por ejemplo, ¿sí? Esos venaditos hay en las alturas, ¿sí? Pero eso no podemos encontrar, por ejemplo, en la costa. No podemos encontrar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Simplemente porque las condiciones ambientales, ¿sí?, no son las adecuadas para que la especie de esos venados pueda ir a vivir allá, ¿no es cierto? Es así, ¿ya? Entonces ya el concepto ecológico de especie, ¿ya? Otro ejemplo de concepto ecológico de especie. Por ejemplo, en cuanto a las plantas, ¿ya? A ver, usted difícilmente podríamos decir, eucaliptos, ¿sí? A nivel del mar, difícilmente. Así como difícilmente usted acá en Cuenca va a encontrar manglares, ¿no es cierto? O sea, no existen, porque las condiciones ambientales no son las adecuadas para que se pueda desarrollar esas especies acá, ¿sí? ¿Entendido esta parte, compañeros? Licenciado. Sí, sí. Ya. Bueno, aquí hay una tareita que completar y espero que usted la pueda completar en la página 17. ¿Sí? Ya listo. Completar, Ale. Ya ¿Ya? listo. Ya. Listo. Y Ahora voy listen, a... eso hay que, perdón que le interrumpa, y eso hay que enviarle por Ya vamos a crear la foto hay que enviarle asignación. por remoto. Ya vamos a crear la asignación y ahí les suben, ¿ya? Ya listo, gracias. Dice el deber que era de esta semana. También, claro. Ahí le suben, igual. Ya. ¿Ya? Yo les agradezco por su participación en las clases. Espero verles pronto y cuídense mucho y que tengan una excelente semana. Dice, Dígame, señor. dice, Gracias, Dígame. listen. Para está usted preguntando de también. los libros que tienen hoy día. Allá, esperen este momento, vamos a ver. Vamos a ver si han respondido. No han respondido todavía. Yo les comunico si en caso están atendiendo, ¿ya? Ya le hice, muchas gracias. Listo, estén bien. Gracias. Gracias, listen.